19 de septiembre, fecha que retumbará por siempre en la memoria de los mexicanos. Dicen que recordar es volver a vivir, y aunque ese no es nuestro propósito, es necesario reflexionar sobre lo que sucedió el pasado 19 de septiembre, hacer un recuento de los daños del desastre natural más letal para México, pero sobre todo para el estado de Morelos. Evaluar a nuestros gobiernos, señalar la corrupción y reconocer los avances en la etapa de reconstrucción. 360 víctimas mortales, miles de lesionados, 183,000 viviendas afectadas, escuelas, templos, carreteras, caminos, puentes y hospitales totalmente destruidos. Ese fue el saldo que dejó el sismo de magnitud 7.1 grados Richter que azotó a gran parte del centro del país. Ironía de la vida, 19 de septiembre del año 2017, fecha en la que se cumplían exactamente 32 años del terremoto de 1985. A un año de aquel terrible acontecimiento, nos cuestionamos: ¿por qué va tan lento el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas? ¿Hasta cuándo las escuelas, los hospitales, las carreteras, los templos, las iglesias y los puentes dañados serán rehabilitados? ¿Por qué hay personas que continúan sin recibir ningún tipo de ayuda? ¿Y qué pasó con los recursos públicos y el dinero proveniente de donaciones que era para los damnificados? Preguntas que seguramente usted ya se ha hecho, debido a que los recursos estuvieron disponibles a través de la Federación y también de los propios gobiernos estatales. 74 personas fallecidas, más de 31,000 viviendas afectadas, 204 centros de salud afectados, 11 hospitales destruidos en su totalidad, 23 tramos carreteros afectados y 260 estructuras históricas son solo algunos de los inmuebles y espacios en Morelos que resultaron afectados tras aquel terrible acontecimiento. Tras un inaceptable censo aplicado por la SEDATU, 2,716 viviendas entraron al programa Fonden con daños totales, con lo que recibirían 120,000 pesos. 12,000 viviendas más accedieron, pero bajo el registro de daños moderados o menores. El resto de las viviendas censadas, es decir, 15,000 más, quedaron fuera del Fonden al no presentar daños en sus estructuras. La promesa del Ejecutivo Estatal Graco Ramírez fue precisamente apoyar a esas más de 15,000 familias que por supuestas reglas de operación del programa Fonden quedaron fuera y que en efecto presentaban daños en sus viviendas o en algunos casos que habían perdido todo su patrimonio. Para eso, el gobierno del estado creó el programa Unidos por Morelos. Sí, un programa que obtuvo 300 millones de pesos. Programa que, por cierto, ha sido señalado de elefante blanco al no transparentar la aplicación de sus recursos, además de no contar con datos certeros sobre su dispersión, aunado a que las familias siguen demandando los apoyos prometidos. La reconstrucción de Morelos fue estimada por el mismo gobernador en 5,700 millones de pesos, de los cuales 2,700 millones tendrían como origen el programa Fonden y los otros 3,000 millones del propio gobierno del estado. Con la justificación perfecta, el Ejecutivo Estatal solicitó en el pasado mes de noviembre un crédito ante la pasada legislatura por poco más de 2,000 millones de pesos, endeudamiento que fue lógicamente aprobado por los diputados de nuestro honorable Congreso local, pues la reconstrucción del estado estaría 100% garantizada. Crédito que, por cierto, pagaremos los morelenses en un plazo de 20 años. El municipio más afectado en Morelos fue Jojutla, donde se encontraba la principal zona comercial de la región sur del estado. 2,900 casas sufrieron daños irreparables, 32 planteles educativos resultaron dañados y sus comercios fueron derrumbados en su totalidad. Al contrario de lo que puedan asegurar las autoridades, el proceso de reconstrucción va lento y no alcanza siquiera el 50%.
Más del 80% de la infraestructura educativa en Morelos tuvo afectaciones a consecuencia del sismo. De 1,837 escuelas, 1,547 resultaron dañadas. 41 planteles educativos de nivel básico deberán ser reconstruidos tras presentar un daño total. Según el gobierno de Morelos, las escuelas estarían listas para el presente ciclo escolar o en su defecto para antes de concluir su mandato. A 10 días de que esto suceda, los trabajos continúan a paso lento y en algunos casos han sido suspendidos. Datos oficiales señalan que 30 planteles han sido terminados y ya entregados, mientras que 400 planteles más continúan en un proceso de rehabilitación. Sin embargo, cierto es que miles de alumnos y maestros en Morelos continúan soportando las inclemencias del tiempo y los estragos de las altas temperaturas que se registran en las aulas provisionales que les fueron habilitadas en lo que concluyen los trabajos de reparación. El patrimonio cultural e histórico de Morelos también fue severamente afectado. 260 inmuebles presentan daños considerables en su arquitectura. Entre ellos, zonas arqueológicas y recintos religiosos como capillas, santuarios, templos, parroquias y exconventos, la mayoría en espera de ser restaurados. Un problema aún más grave es el daño que sufrieron las 11 construcciones que integran la ruta de los conventos en Morelos, principal producto turístico en la entidad. Dichas construcciones datan del siglo XVI y guardan un valioso tesoro histórico y artístico que no ha sido debidamente atendido. Así como la ruta de los conventos, también 65 iglesias católicas y 55 iglesias evangélicas también presentan daños considerables que impiden sean reabiertas. El proceso de reconstrucción en Morelos se vio ensombrecido una vez más por la insensibilidad de los gobiernos que simularon una ayuda que a 12 meses no ha llegado. El sismo dejó ver el lado más inhumano de algunos políticos que lucraron con el dolor y desgracia de los damnificados. Lo que parecía inconcebible sucedió. La corrupción se hizo presente en el manejo de los recursos que eran de los damnificados. Caso concreto fue la insensibilidad del entonces delegado de SEDATU en Morelos, Rodrigo Peña Cepeda, quien ante la falta de resultados, señalamientos y reclamos de los propios damnificados, fue separado del cargo en el pasado mes de marzo. La falta de transparencia en los recursos públicos y privados, así como el destino final de las muchas donaciones que llegaron de otros países, ocasionaron que a un año del sismo del 19 de septiembre, las familias sigan viviendo bajo lonas, en casas de campaña, en albergues o con algunos familiares, muchos de ellos expuestos a las inclemencias del tiempo, a la inseguridad y a la incomodidad. La etapa de la reconstrucción en Morelos se ve lejana, pero queda una esperanza. Los damnificados confían en el levantamiento de un nuevo censo con las nuevas autoridades, que les permita recibir un apoyo para la reconstrucción de sus hogares y así poder comenzar una nueva historia.